Buenos días, amados hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, Creador del cielo, de todo lo que hay, el Señor del universo, Señor de toda creación. En Él vivimos y nos movemos. Centro para la Excelencia Familiar. Fidelidad a nuestro Dios. Centro para la Excelencia Familiar, CEF. Comunicamos el Evangelio F con fidelidad a nuestro Padre Dios, como les venía diciendo, pero también con fidelidad a la amada del Señor, la iglesia creada por Él. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre Él mismo. Y también la amada del Señor, por la cual Él entregó su vida en Jesucristo. Comunicamos el Evangelio con fidelidad para transformar familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre, siendo testimonio para otros. No te olvides, este es el momento de tomar tu teléfono o mandar un WhatsApp a tu familia, amigos, vecinos, conocidos, para decirle: entren en sus redes sociales a santel.info, y allí entonces escucharán el estudio de la palabra del Señor, como también después un tiempo de alabanza, y luego vendrá la predicación de la palabra. Al finalizar estaremos celebrando la cena del Señor. Entonces vaya, prepare el vino, prepare el pan, para que participe de la mesa del Señor en este día que hizo el Señor, para que nos gocemos y alegremos en Él. Antes de iniciar el estudio de la palabra del Señor, vamos a tener una palabra de oración en favor de todos nosotros, en favor de tu familia, para que sea el Señor obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Oremos al Señor. Vamos a clamar en este momento por las familias que no conocen de Jesús. Eterno Dios, te damos muchas gracias y te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, que tú seas, Señor, tocando la mente y el corazón de nuestros familiares, que ellos se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, que ellos te sigan, te alaben y te glorifiquen, porque queremos participar con ellos en las bodas del Cordero. Queremos estar con ellos, Señor, en tu reino, glorificándote siempre. Amado Señor, pasa ahora tu mano sobre ellos, con tu Espíritu Santo moviéndoles hacia ti. También, eterno Dios, te imploramos en el nombre de Jesús en este momento por aquellos que tienen problemas de salud. Pasa tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos. Por tus llagas hemos sido sanados. Señor, quita el oprobio, quita la enfermedad, quita la angustia, quita el malestar, cualquier tipo de enfermedad que esté azotando la vida de mis hermanos, Señor, porque hay enfermedades físicas, hay enfermedades emocionales y hay enfermedades espirituales. Todas ellas sean reprendidas en el nombre de Cristo Jesús, y toca sus cuerpos, Señor, levántales para gloria de tu nombre, para que confiesen que tú, oh Dios, obraste en sus cuerpos y que mereces toda la gloria, todo el honor y toda la honra. También, eterno Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas nuestra economía, que restaures, Señor, la situación de nuestro país a consecuencia de la pandemia y también a consecuencia de los daños causados, eterno Dios, en las marchas, en las manifestaciones, para que nuestro país se recupere económicamente, Señor, y volvamos a una normalidad. Padre, que Colombia te conozca a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, porque bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Y queremos, Señor, que esta nación, que nuestra amada Colombia, sea tuya, eterno Padre, que todos confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, toca la mente y el corazón de todos los colombianos. Y también de manera especial te pedimos, Señor, levanta esta pandemia, Padre. Quita el oprobio de los pueblos, de las naciones acongojadas, Señor, por esta situación. Consuela, eterno Padre, la vida de aquellos que han perdido sus familiares. Consuela la vida de ellos, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que los restaures para alabanza y gloria de tu nombre, que puedan descansar y confiar en ti siempre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de aquel que nos amó, aquel que lo hizo posible, tu santo Hijo Jesús. Con su muerte en la cruz nos ha redimido y nos ha dado la oportunidad, Señor, de conocerte. A Él le debemos, Señor, nuestra salvación, y tuya la alabanza, la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén
y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, obra en nosotros conforme a tu misericordia. Bueno, mis amados hermanos, entramos entonces a nuestro tema, la naturaleza de la iglesia, la lección número 21. Y en esta lección estamos estudiando en la lección anterior, en la 20, que Dios es único y es trino. Hoy terminaremos hablando acerca del Dios único y trino y comenzaremos otra reflexión en cuanto a lo que creemos. Entonces, cuando hablamos de que Dios es único y trino, también estamos hablando de un Dios omnisciente. En la Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar creemos que Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Quiere decir que Dios es omnisciente porque conoce todas las cosas o tiene todo el conocimiento. Como creador de los cielos y de la tierra, como está en Génesis 1:1, no hay nada hecho que Él no haya conocido. Juan 1:3. Así como el creador de una computadora sabe cómo funciona, el Dios que creó el universo sabe cómo funciona. Pero va más allá, porque el que hace la computadora simplemente puso las piezas, las armó y lo dejó. Pero el Dios que creó el universo, nuestro creador, va mucho más allá de solamente saber cómo funciona. Él lo sostiene, lo sustenta día tras día. Es la única manera que una fuerza poderosa detrás de esa creación, que es Dios, pueda mantener todas las cosas en su orden normal. Por ejemplo, ¿no te has preguntado por qué tanta agua va al mar y nunca se llena? ¿Por qué razón los planetas del sistema solar se atraen por la fuerza de la gravedad y sin embargo estos planetas se mantienen en su misma órbita y no se salen de allí? Hay una fuerza que las sostiene. Esa es la de Dios. Omnisciencia es definida como el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea soberano sobre su creación y de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, Él tiene que ser omnisciente. Su omnisciencia no se limita a una sola persona de la deidad. No, el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. Son todos omniscientes por naturaleza. Dios, mis amados hermanos, lo sabe todo. Dice la palabra del Señor, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Nuestro Dios conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor. Porque Él menciona que aún sabe cuándo cae un pajarillo o cuando perdemos uno de nuestros cabellos. Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Ahora, no solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma. Como dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Él, nuestro Dios, también conoce nuestros propios pensamientos aún antes que hablemos. Dice el Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nuestro Dios conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer desde el vientre materno. Salmo 139, versículos 1 al 3 y versículos 15 y 16 del mismo Salmo. El sabio Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primero de Reyes, capítulo 3, versículo 39 de la palabra del Señor.
Mis hermanos, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o que pudiese pasar en todas las cosas, en todas las condiciones que se puedan suponer, ya que es omnisciente, Él nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Veamos un ejemplo. En Primera de Samuel, en el capítulo 23, versículos 11 y 12 de la palabra, dice: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le respondió: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. O sea que Dios le estaba anticipando a David lo que iba a suceder en el futuro. En las profecías, esas profecías que hay en la Biblia contra las naciones, tales como la de Tiro y la de Sidón, Mateo capítulo 11, versículos 21 y 23, Jesús advierte a Corazín, Besaida y Capernaum que ellos también les iba a acontecer lo que había pasado a esas ciudades anteriores. Mateo capítulo 11, versículos 21 al 23. En Hechos capítulo 15, versículo 18 dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 40, versículos 13 y 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? A Dios, dice la palabra, ¿a quién le pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó o le enseñó ciencia a Dios o le mostró la senda de prudencia? Nadie. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 18 de la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículos 11 al 34, y también lo encuentras en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que pregunta el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. En el libro del profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, cuando usted lee allí lo que tiene que ver con la estatua de Nabucodonosor que vio en el sueño, que era con cabeza de oro y pecho de plata, bronce y los pies de bronce, las piernas de bronce y los pies de barro cocido, está representando allí a los 4 imperios que vendrían. Y también lo que sucedería con esos imperios: el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Y Dios se lo revela a Daniel antes que esto pudiera acontecer. Y siglos después, que Daniel ni siquiera estaba vivo cuando ello, porque solamente estuvo en el imperio romano y parte del medo-persa. Pero Dios lo reveló. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Ahora,
Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia, como está en 1 de Timoteo 5:21, que dice: la palabra del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Y en San Mateo, en el Evangelio, capítulo 25, versículo 34, dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis hermanos, a otros Dios les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. En Juan capítulo 13, versículo 18 de la palabra del Señor, nos habla la Escritura acerca de Judas Iscariote. ¿Recuerda cuando Jesús estaba orando en Juan 17 que dice: solo se perdió el hijo de perdición? Estos ángeles y hombres así predestinados o preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede ni aumentar ni disminuir. Descrito claramente en la parábola de la fiesta de las bodas, en San Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, cuando dice que unos fueron invitados a la boda y rechazaron, pero otros fueron incluso forzados a entrar, otros fueron llamados incluso sin ser llamados, pero también se coló uno que no estaba vestido para las bodas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6 de la Escritura nos dice: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Usted encuentra también reforzar esto en 1 de Corintios, en el capítulo 7, versículos 20 al 22, y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mis amados hermanos, a los humanos que están predestinados para vida desde antes de la fundación del mundo, según el propósito eterno e inmutable y el consejo secreto de nuestro Dios y el beneplácito de su voluntad, como dice la palabra, Él los ha escogido en Cristo para gloria eterna. ¿Y solo por qué? Meramente por su libre gracia y por su amor. O sea, Dios nos ha escogido para salvación. Ahora, cuando hablamos de la predestinación, algunos piensan, bueno, es que estamos predestinados unos para salvación y otros para condenación, y ya eso es inalterable y ya va a pasar. No, recuerda que el Señor Jesús murió por todos, por todo el mundo. O sea que todos fueron predestinados para salvación, pero se pierde el que rechaza el plan de Dios. Entonces, mis amados hermanos, no hay nada en la criatura que mueva a Dios, para la salvación o condenación, como condición o como causa. O sea, nosotros no hacemos nada que merezca salvación. Antes, por el contrario, como dice el apóstol Pablo, queriendo hacer el bien, no lo hago y hago el mal que no está en mí. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, y también segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 9, versículos 11 al 16. Y también Romanos capítulo 11, versículos 5, 6 y el versículo 12. Dice la palabra del Señor: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Así que no nos salvamos por las obras. Fuimos escogidos por Dios para salvación. Así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, o sea, de su libertad, de su soberanía, Él ha preordenado todos los medios para lograrlo. O sea, nos salva, y fuera de que nos salva, nos prepara todos los medios para lograrlo, y aparte de eso nos acompaña hasta el final en ese propósito de salvación. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo. Primera de Pedro, versículos 1 y 2 de la palabra del Señor. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Fuimos qué? Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Por eso hablamos de una predestinación, o sea, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, conocimiento desde antes, omnisciencia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, hemos sido elegidos por Dios. En segundo lugar, eficazmente hemos sido llamados a la fe en Cristo Jesús por su Espíritu que está obrando en nosotros a su debido tiempo. Por esa razón somos justificados, somos adoptados, somos santificados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10, y también lo encuentra en Tito capítulo 2 versículo 14, capítulo 2 versículo 2. Pero aparte de que hemos sido justificados, adoptados y santificados, hemos sido guardados por su poder mediante la fe para salvación. Ahora usted puede complementar esto con Romanos capítulo 8 versículo 30, y también Efesios capítulo 1 versículo 5, y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Ahora, no le repito los textos porque usted puede después, con toda calma y con toda tranquilidad, volver a mirar el video, porque esto queda grabado, y entonces va con despacio a analizar los textos bíblicos que le estoy mencionando. En tercer lugar, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos por Él. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y también usted puede reforzarlo con Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. San Juan en el Evangelio, en palabras de Jesús, en Juan 6,
versículos 64 al 65, dice el Señor: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en el capítulo 8 del mismo Juan, versículo 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en el capítulo 10, versículo 26 de Juan: pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Y en el capítulo 17, versículo 9, orando Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor. Allí cuando está orando, no ruego por el mundo, sino ¿por quién? Por los que me diste, porque tuyos son. Puede reforzarlo con Romanos 8:28 y Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Mis amados hermanos, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y con cuidado. O sea, cuando hablamos de predestinación es que desde antes Él tomó la decisión de salvarnos y sabía quiénes iban a responder a su llamado. Por eso cuando habla de Judas dice: solo se perdió el hijo de perdición. Pero no porque Judas estuviera destinado para perderse, él fue llamado también junto con los otros. Y él traicionó a Jesús, pero también recuerden que Pedro hizo lo mismo. Sin embargo, Pedro fue a Jesús en arrepentimiento. Judas más bien fue y se ahorcó. Para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en la palabra y al obedecerla, entonces ellos puedan, con la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna, como está en Daniel, en la palabra del Señor, y como está en Romanos capítulo 9, versículo 20 de la Escritura, y capítulo 11, versículo 33 del libro de Romanos. Entonces, mis amados hermanos, no es que unos están predestinados para perderse y nada de lo que hagan va a ser de perdición. No, recuerden, por ejemplo, que la palabra del Señor habla acerca de el faraón y dice: y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero es que Faraón no quería arrepentirse y Faraón no quería dejar ir al pueblo libre, después incluso de las plagas y de todo lo que pasó y que Dios había presentado su plan. Aún así, Faraón va detrás de los judíos después de haberlos liberado para ir contra ellos y acabar con algunos y otros volverlos a esclavizar. O sea, el corazón de este hombre no estaba para entregarse en las manos del Señor. Y así pasa con muchos. Dios les ha tocado la puerta, como dice la palabra: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si oye y abre la puerta, entraré. O sea, el Señor está ¿qué? Llamando a todos al arrepentimiento. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero algunos rechazan. Entonces, esa es la elección del Señor. ¿Por qué? Porque pues Él es el soberano y Él llama a quien Él quiere, aunque su llamado por amor es hecho a todos. Bueno, continuamos entonces mirando en la palabra del Señor que esta doctrina de la elección del Señor proporcionará motivo de alabanza, de reverencia y admiración a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 y 5 y segunda de Pedro versículos 1 al 10. Pero no solamente reverencia y admiración a Dios, sino también humildad. Efesios 1:6, Romanos 11:33 y también diligencia. Romanos capítulo 11, versículos 5 al 6 y versículo 20 y Colosenses capítulo 3, versículo 12. Pero aparte de eso, Él nos da abundante consuelo. Segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto es para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio.
Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso entonces en cuanto a Dios, a la omnisciencia de Dios. Pero también en la Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar, de la creación, ¿qué creemos? Bueno, creemos que en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, de su sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, o sea, creador. En Juan 1, versículos 2 y 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué? Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Recuerda que estamos hablando acerca de la creación, que creemos que Dios es el creador. Lo que creemos de la creación. Y Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. Versículo 33 el capítulo 33, versículo 4 de Job. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El apóstol Pablo en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. Y el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, y el Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y en el capítulo 33, versículos 5 y 6, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Puede complementarlo con Proverbios 3:19, Hechos 14, versículos 15 y 16. Y nos dice la palabra que Dios en 6 días hizo todo. Génesis 1:1, Juan 1:2, Colosenses 1:16. Nos dice también que todas las cosas fueron hechas por él buenas. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Compleméntelo con Éxodo 28 al 11, Génesis 1:31, Eclesiastés 7:29 y Romanos 5:12. Después de que Dios creó todas las cosas, después de que Dios creó todas las demás criaturas, entonces Él creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, por la cual fueron creados. Génesis 1:27, Génesis 2:7, Santiago 2:26, Mateo 10:28, Eclesiastés 12:7. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Génesis 1, 26, 27, Génesis 5, versículos 1 al 3, Génesis 9, versículo 6, Eclesiastés 7, 29 y Primera de Corintios 11, 7, también Santiago 3, 9, Colosenses 3, 10 y Efesios 4, 24.
Así nos hizo Dios, en justicia y en santidad de la verdad y en conocimiento. Pero también escribió su ley en nuestros corazones y nos dio el poder para cumplirla. Así nos hizo Él. Sin embargo, nos hizo libres, con libre albedrío, por lo tanto, con la posibilidad de transgredir su ley. ¿Por qué? Porque hemos sido dejados en libertad por la propia voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios, la voluntad del hombre es mutable, cambia, no la de Dios. Y la nuestra cambia. Romanos 1:32, Romanos 12:12, versículos 14 y 15 de Romanos 2, Génesis 3:6, Eclesiastés 7:29 y Romanos 5:12. Entonces, Dios nos hizo libres, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio su ley, la puso en nuestros corazones, pero en la libertad nosotros tomamos la decisión de obedecer o no a su voluntad. Entonces fuimos escogidos por Dios, predestinados por Dios para salvación, pero a la vez hechos libres para tomar la decisión de caminar con Él o no. Y claro, eso implica asumir las consecuencias. Seguiremos estudiando entonces en la palabra del Señor el próximo domingo acerca de la naturaleza de la iglesia y qué es lo que creemos en cuanto a la creación de Dios y lo que Él ha hecho por ti y por mí. Bendiciones para todos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos hacia toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo hoy, mañana y siempre.